Feliz sábado. Creo que me siento un poco sola, porque uno está muy al fondo, los veo a todos bien lejos. Y voy a volver a nuevamente saludar. ¡Feliz sábado! Ahí escuché un poquito más a los niños. Para mí es una alegría poder estar compartiendo la palabra de Dios en esta iglesia. Es la primera vez que me toca venir a la iglesia de Alberdi. Durante estos últimos sábados me está tocando visitar a las diferentes iglesias. Por eso el hermano me conocía, estuve en su iglesia el sábado pasado. Pero gracias a Dios estamos allí compartiendo la palabra de Dios y dando a conocer un poquito acerca de lo que se está formando ahora a través de la radio Nuevo Tiempo. Para mí es una alegría poder compartir con los hermanos y conocerlos, la verdad. Pero hoy no vine a hablar de mí, vine a hablar de la palabra de Dios y es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y sé que Dios tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros en su palabra. Pero antes de abrir la palabra de Dios, quiero que me acompañen nuevamente a hacer una oración. Querido Padre, gracias. Gracias porque hoy nos traes a tu santa casa de oración. En este momento pedimos tu presencia, que seas tú el que nos hables, que al abrir las hojas de la Santa Biblia podamos escuchar tu voz, podamos sentir tu presencia. Y si por alguna ocasión hemos venido con alguna angustia, algún dolor en nuestro corazón, que pueda ser suplido por tu palabra, que podamos tener tranquilidad y paz. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben qué? Yo esta predicación que fue muy llamativo cuando me encontré con estos versículos, porque este año, y ya casi estamos finalizando, me puse como objetivo poder hacer todo el año bíblico conjuntamente con los libros del Espíritu de Profecía. Y estudiando cada uno de los libros de la palabra de Dios, me encontré con un mensaje que nadie me lo había contado y que me pareció hermoso poder compartirlo con los hermanos. Y es por eso que a esta predicación yo la titulé El hijo de Hilcías. Capaz habrán escuchado hablar mucho de su hijo, pero no todos nosotros hemos escuchado hablar de Hilcías. Por eso me llamó mucho la atención cuando encontré su nombre y vi que se repetía muchas veces en diferentes lugares. Y digo, ¿quién fue este hombre? ¿Por qué nadie me habló de Hilcías? ¿Saben qué? Nosotros cuando nacemos, siempre las personas mayormente nos preguntan, o cuando nos conocen, ¿quiénes son nuestros padres? ¿No es así? ¿Cuál es tu apellido? Y más si es una persona mayor. ¿Cómo es tu apellido? Vos sos Pérez, vos sos hijo de, hermano de, cuñado de. Y mayormente nos identificamos con la parte familiar, ¿no? Es parte de nuestra historia, nuestra familia. Por eso me parece interesante hablar de la familia, porque es parte de nosotros. Yo, por ejemplo, como mencionó el anciano, soy apellido de los Santos. No somos muchos los de los Santos, para ser sincera somos muy pocos, entonces la gran mayoría de nosotros somos parientes, porque no es como los Pérez, los González, que tienen muchos. Pero quiero presentarles a Hilcías hoy, primeramente porque la predicación se llama El hijo de Hilcías, así que necesito presentar a Hilcías. ¿Quién es Hilcías? ¿Saben qué? Si ustedes van a Segunda de Reyes capítulo 22 y Segunda de Crónicos capítulo 34, que se los voy a dejar de tarea, porque no lo vamos a leer, solo los estoy mencionando. Segunda de Reyes capítulo 22 y Segunda de Crónicas 34. Allí va a aparecer la historia del rey Josías. Como sabemos, la historia del rey Josías comienza con un hombre mayor reinando. No,
Che, una sola maestra me dijo que no, todos me asistieron que sí. No, comienza con un niño de tan solo 8 años que comienza a reinar sobre Judá. El reino de Israel ya se había dividido en dos y nos encontramos en la parte prácticamente final de este reino, donde asume Josías con tan solo 8 años. ¿Qué pasaría si en nuestro país pusiéramos a un niño de 8 años a gobernar? Sería hasta una locura pensarlo, ¿no? Y Israel no tenía 40 millones de personas, tenía mucho más. Así comenzó el desafío Josías, con tan solo 8 años. Y ahí es donde encontré por primera vez a Hilcías. ¿Quién fue Hilcías? Hilcías era uno de los principales sacerdotes que acompañó a Josías. Fue la persona que luego, limpiando el templo, se encontró con el libro de la ley. Y yo creo, estas son suposiciones mías mientras estudiaba la Biblia, de que Hilcías tuvo mucho de influencia hacia Josías, ¿no? Prácticamente fue un padre para Josías, porque era un pequeño niño que venía con la herencia de tener un abuelo malvado, un padre malvado, que si leemos las historias anteriores eran terribles, la historia de esos hombres. Y llega al reino este pequeño niño, y yo creo que Hilcías fue parte de la enseñanza de Josías. Por eso me llamó la atención. Pero Hilcías tuvo diferentes hijos. Y hoy quiero hablarle de su hijo más famoso, porque realmente es su hijo más famoso. Como mencioné, esta predicación se llama El hijo de Hilcías. Y quiero presentarles a su hijo. A este sí lo van a conocer muchísimo más. Vamos a ir al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 1. Este gran profeta tan mencionado, realmente es apasionante. Cuando estaba leyendo la Biblia me apasioné por el libro de Jeremías. Y allí el versículo 1 nos dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que residieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Es impresionante porque cuando se escribe el libro de Jeremías se encarga de detallar hasta el mínimo detalle. Entonces aquí aparece en el momento de la historia donde surgió Jeremías, hijo de quién fue y la misión especial que tenía. Como mencioné, Jeremías es hijo de Hilcías y era de la tribu de Leví. ¿Qué tenían que hacer las personas de Leví? ¿Qué tenían que ser? Sacerdotes. Es como si tu papá es carpintero o es abogado y vos estás obligado a ser abogado, carpintero, albañil. Bueno, Jeremías, por su propia tribu, por su propia ascendencia, estaba obligado a ser sacerdote. Tenía que ser sacerdote. Y yo creo que cuando comenzó a crecer, Hilcías lo miraba y decía, aquí está uno de mis sacerdotes, mi hijo, mi orgullo. Pero a mí me impresiona porque Dios tenía un plan mucho más grande para Jeremías. Capaz su papá pensó, va a ser un gran sacerdote, se va a ocupar de las tareas del templo, pero Dios dijo, no, yo a vos te elegí para una tarea diferente. Y eso me llama mucho la atención. Y vamos a ver directamente las palabras de Dios a Jeremías. Versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formara en el vientre, te conocí. Y antes que nacieras, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Me impresiona pensar
que Jeremías, antes de que fuera concebido, Dios tenía un plan especial para la vida de él. Él fue llamado a ser un profeta. Capaz los sueños de los padres era que sea un sacerdote, pero no. Dios lo llamó a una tarea más importante. Quería que fuera su profeta. Y estas palabras que Dios le da a Jeremías me emocionan. Porque pónganse a pensar, antes de que vos seas formado o concebido, o que tu papá o tu mamá, tengo problemas, antes de que tu papá o tu mamá supieran que ibas a nacer, Dios ya te conocía, Dios ya te amaba y Dios ya había preparado un plan especial para tu vida. Eso me emociona muchísimo. Pensar en un Dios que me amaba antes de que yo naciera. Antes de que vos nacieras, Él te escogió. Y te escogió con una tarea específica, con una misión especial, para que estuvieras aquí en su iglesia, para que seas un mensajero, para que fueras enfermera, abogado, pintor, carpintero, cuántas otras profesiones tan sumamente útiles Dios te había escogido. Y se lo dijo a Jeremías, pero también nos dice a nosotros, antes de que te formaras en el vientre de tu madre, yo te escogí. Yo te elegí para que fueras mi hijo, mi hija. ¿Saben qué? Yo nunca soñé con ser locutora. Eso es algo que me llama mucho la atención. Mi sueño, desde que tenía 15 años, era ser contadora. No sé por qué me había surgido, yo creo que fue un poco la influencia de mi papá, porque desde muy adolescente me gustaban mucho las matemáticas y me iba bien en matemáticas. Entonces mi papá me dice, pero vos deberías estudiar contabilidad, vos tendrías que ser contadora pública. Y yo no dudé de lo que él me dijo. Dije, bueno, sí, voy a ser contadora. No sé si es mi sueño o no, pero yo voy a ser contadora. Hice mi secundario con orientación en contabilidad y luego de finalizar comencé la carrera de contador público. 3 años de contador público. Y me iba bien, gracias a Dios. No era una carrera que bueno, sí me costaba porque había materias que eran muy complicadas, pero sentía que no me apasionaba. Sentía que no me vería toda mi vida sentada detrás de un escritorio. Admiro a los cantadores, por cierto, pero no quería eso para mi vida. Sentía que no era mi mundo. Y Dios, y eso agradezco muchísimo, se encargó de llevarme a la otra punta del país. Como mencionó el anciano, he estado en muchas provincias y he viajado mucho porque durante todos estos años he trabajado como misionera voluntaria. Entonces me ha tocado manejarme en diferentes lugares. Pero mi primer proyecto misionero fue este, y fue el que cambió por completo mi vida. En el año 2010 recién comenzaban a asomarse lo que son hoy en día llamados los proyectos Caleb, que gracias a Dios tenemos miles y miles de jóvenes que participan. Pero cuando yo participé en el primero, éramos tan solo 50 Caleb en todo el país. Y el proyecto duraba 3 meses, todo un verano, y te mandaban a otra provincia. Yo, como soy del sur, en esa época vivía en Puerto Madryn, donde actualmente viven mis padres, me enviaron a trabajar a Chaco, casi como una penitencia. Porque sí, la sufrí mucho. Cuando me bajé del colectivo preguntaba a la gente dónde está el aire, porque no había aire. Era tanto el calor que hacía en ese lugar, que era tremendo. Pero fue uno de los veranos más maravillosos que Dios me regaló. Allí,
en un pueblito muy chiquito llamado La Verde, a 1 hora de Resistencia, conocí gente maravillosa. Pude compartir la palabra de Dios con muchas personas y ver vidas transformadas a través de la Biblia. Pero lo que sucedió en ese lugar fue lo que cambió mi vida para siempre. Cuando llegamos a La Verde, los hermanitos, que era una sola familia, era una iglesia muy chiquitita, nos dicen: chicas, era una amiga mía y yo, nosotros les compramos un espacio en la radio, tienen que hacer un programa de radio de lunes a viernes de media hora. Yo la miré y le digo: wow, qué copado, pero ¿cómo se hace? Jamás en mi vida he estado en una radio, no tengo idea cómo se hace radio. Me gusta hablar, pero no creo que sea la persona capacitada para eso. Pero bueno, comenzamos nuestro programa con mi amiga, era de media hora, juntamos algo de material que teníamos, muy poco por cierto, y hicimos un programa donde invitábamos a las personas a abrir la Biblia. Aparte de compartir otros materiales, siempre invitábamos a abrir la Biblia. Y esa tarde yo menciono el texto bíblico, el salmo que íbamos a compartir, y de repente se corta la luz. Pucha. Esperamos y la luz no regresó. Así que lo que hicimos fue regresar a nuestros hogares. Empezamos a caminar por las calles de La Verde y jamás voy a olvidar esta imagen, que es la imagen que me cambió la vida. Porque en una esquina de este lado había toda una familia con la Biblia abierta. Me impactó tanto esa imagen y entendí el propósito de la comunicación. ¿Cómo puede ser, digo, que yo en una radio muy precaria, hablando acerca de Dios, haya personas allá afuera abriendo la Biblia, compartiendo? Eso cambió mi vida para siempre y le dio un nuevo sentido. Y yo digo que Dios eligió mi carrera, porque no la elegí yo. Después de ese verano regresé al sur y comencé la carrera de locutora nacional, que me costó, me fue difícil, pero Dios fue guiando cada detalle de mi vida. Eso es, no voy a contar todos los detalles ahora, pero sí lo ha hecho y me apasiona, me impresiona. Dios hizo que hoy sea locutora. Volviendo a Jeremías, Jeremías tenía una misión especial. Dios lo llamó a ser su profeta. ¿Y a quién tenía que hablar Jeremías? ¿A la gente extranjera? ¿A los pueblos egipcios? ¿A las naciones de alrededores? Jeremías fue llamado a hablar a su pueblo. Un pueblo que estaba dispuesto a matarlo. Un pueblo que estaba totalmente alejado de Dios. Un pueblo que solo corría tras dioses falsos. Un pueblo que había sido separado por Dios para una misión especial, pero que no la estaba cumpliendo. Jeremías se levantó en esa época. Fue llamado y es llamado el profeta llorón, porque era una persona que se apasionó tanto por Dios, que estaba dispuesto a sacrificar todo por Dios, que constantemente sufría porque veía que el pueblo no se arrepentía. El libro Profetas y Reyes, cuando narra la historia de Jeremías, en una de sus frases, Elena de White dice: miembro del sacerdocio levítico, Jeremías había sido educado desde su infancia para el servicio santo. Durante aquellos años de preparación, distaba mucho de comprender que había sido ordenado desde su nacimiento para ser profeta a las naciones.
Y cuando llegó el llamado divino, quedó abrumado por el sentimiento de su indignidad y exclamó: «Ah, Señor Jehová, no sé hablar porque soy un niño». En el joven Jeremías, Dios veía a alguien que sería fiel a su cometido, que se destacaría en favor de lo recto contra gran oposición. Había sido fiel en su niñez y ahora iba a soportar penurias como buen soldado de la cruz. Uno podría ponerse a pensar que capaz Jeremías había sido la persona más preparada, era un sacerdote, tenía un buen padre, venía de una buena familia. Pero cuando él recibe el llamado de Dios, automáticamente pronuncia las palabras que dice el versículo 6. «Ah, Señor Jehová, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Me siento indigno, no sé cómo hacer. No me elijas a mí. Soy tan solo un jovencito. ¿Por qué me llamas a mí?». Me impresiona ese llamado, porque Dios llama a jóvenes, llama a niños como Josías, llama a adultos como Moisés, como Caleb, que a sus 80 años conquistó todo una montaña. Dios llama en diferentes momentos de nuestra vida, pero Él tiene una tarea especial para cada uno de nosotros. Hace unos días atrás hablaba con una señora y me decía: «Janet, yo siento que no tengo un llamado, yo ya tengo 80 años. Hermana, Moisés fue llamado a los 80 para comenzar su ministerio. Abraham fue a los 75. Dios nos llama en diferentes momentos y Dios tiene una tarea especial para cada uno de nosotros. Dios nos ama. Y Jeremías, siendo aún muy jovencito, decidió aceptar el llamado y avanzar con fe porque sabía que era Dios el que lo llamaba. Durante 40 años iba a destacarse Jeremías delante de la nación como testigo de verdad y de justicia. En un tiempo de apostasía sin igual, imagínense que el pueblo escogido de Dios iba a los altos y quemaban sus propios hijos. Esa era la nación que vivió con Jeremías, el pueblo de Dios. Es como si hoy dijéramos: nuestros hermanos adventistas están haciendo esto. A mí me lleva a reflexionar mucho pensar en el pueblo de Israel y ver lo apartados que estaban de Dios cuando ellos habían recibido el mensaje de Dios. Ellos tenían que ser diferentes, pero no conocían a su Salvador. Solo escuchaban hablar y surgían profetas para acompañarlos, para ayudarlos, pero eran muy pocos los que se arrepentían. Eran muy pocos los que se volvían a Dios. Es triste pensar en eso. Por eso vamos a leer todo el libro de Jeremías y las lamentaciones, reflejando eso, reflejando el dolor que sentía Jeremías. Hoy nosotros somos llamados a dar un mensaje. Jeremías tenía que dar el mensaje de arrepentimiento, porque luego de unos años iba a llegar el Mesías. Luego de la historia de Jeremías, que en realidad Jeremías también es parte, viene la conquista de Babilonia sobre el pueblo y son llevados a Babilonia, allí con Nabucodonosor. Y va a comenzar la historia de Daniel, otro gran profeta. Pero me llama la atención ver el mensaje de Jeremías y no puedo evitar pensar en qué momento de la historia estamos viviendo nosotros. Hoy no esperamos la primera venida,
Hoy esperamos un evento impresionante, maravilloso. Jesús está regresando. Jesús va a volver. Esa es nuestra esperanza, hermanos. ¿Realmente lo creemos? ¿Lo vivimos todos los días? Yo quiero que Él regrese. Realmente quiero que regrese. Cuando era niña, yo soy adventista de cuna. Me crié en Ushuaia. Ushuaia es una ciudad, bueno, con mar, con montañas. Yo vivía en un lugar que estaba a las alturas, digamos. La casa estaba muy elevada, entonces nuestra vista todas las mañanas o todos los días era el mar y las montañas. Era muy bonito. Prácticamente casi todo Ushuaia tiene esa vista. Y yo recuerdo que era muy chiquitita, no sé, tendría 10, 11 años, y me levantaba a la mañana, salía y miraba eso y le decía a mi papá, Jesús va a regresar, hoy va a venir Jesús. Trato de pensar en esa pequeña niña que tenía esa esperanza y cada día trato de renovar esa esperanza en mi vida, porque Jesús va a regresar. Ya no soy esa niña, pero sé que Él va a regresar. Sé que Él va a volver. Algo que me llama mucho la atención de la vida de Jeremías es que Jeremías era el hijo de Hilcías. Pero ¿saben qué? Yo creo que en un momento de su vida, a partir de este llamado, Jeremías dejó de ser el hijo de Hilcías para ser el hijo de Dios. Porque el que lo había llamado a esta tarea tan importante era Dios. Y cada vez que se sentía deprimido, cada vez que veía que el pueblo le decía vayan para allá, iba para el otro y se iban para el otro lado, y él sufría, Dios constantemente lo sobrecogía, lo abrazaba, le daba visiones mostrando la primera y la segunda venida. Eso lo dice el libro Patriarcas y Profetas, porque Dios le daba esperanza. Y es la misma esperanza que nosotros necesitamos tener todos los días. Cada vez que abro el diario, miro las redes sociales, no veo malas noticias, peor en la comunicación, todo el tiempo es malas noticias. ¿Dónde está concentrada mi mirada? ¿En esas malas noticias? ¿O en mi esperanza? Porque Jesús dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, levantaos vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces eso lo cambia todo. Entonces cada vez que veo todo lo que sucede en Rosario, que es destacada como una de las ciudades con más maldad o con más violencia, levanto la cabeza y miro al cielo. Jesús está regresando. Mi papá está volviendo. ¿Saben qué? Hace 3 años tuve que conocer a través del dolor una de las verdades más maravillosas de la vida. Y es la verdad que me cambió y me llegó a ser una nueva Janet, yo digo, a partir de esto. Hace 3 años atrás, yo estaba de misionera en Brasil, estaba trabajando con un grupo de misioneros de diferentes países allí. Estábamos evangelizando a una comunidad, un pueblo allí de Brasil. Y allí en ese lugar, en el año 2019, tuve una de las pruebas más grandes para mí. Porque mientras yo llevaba el mensaje a otras personas, aquí en Argentina, toda mi familia se destruía. Porque mi papá, que en esa época era anciano de iglesia, trabajaba muy activamente en la iglesia, por diferentes circunstancias se alejó, dejó la iglesia y comenzó a investigar o mirar diferentes videos con otras verdades que lo llevaron a apartarse completamente de la iglesia adventista. Y él solo me llamaba desde Argentina para decirme, Janet, deja esa iglesia.
Janet, va a ser tu culpa lo que estás haciendo. Estás llevando mentiras. Para mí fue re doloroso pensar de que ese año mi papá, mi mamá, todos mis tíos presentaron carta de renuncia a la iglesia adventista y prácticamente toda mi familia casi dejó de ser adventista, teniendo una familia puramente adventista. Pero ¿saben qué? Que para mí fue llamativo cuando regresé a Argentina y tuve que hablar con mi papá. Mi papá dice: Janet, me arrepiento de haberte criado en la iglesia adventista. Fueron las palabras más duras que he escuchado en mi vida, porque para mí, no porque él me lo enseñó, sino porque conocí a un Dios real a través de la iglesia. Y a partir de ese momento, conocí a mi verdadero padre. Porque cuando perdí a mi padre terrenal por esta circunstancia, miré hacia el cielo y allí estaba mi padre, mirándome, consolándome, diciendo: Janet, yo me voy a ocupar de tu vida, vos tranquila. Y así ha sido durante todos estos años. Un padre amoroso. Yo creo que esta realidad se vivió en la vida de Jeremías y en la vida de cada uno de los personajes bíblicos que encontramos. ¿Cuántas veces pensamos en eso? Somos hijos de Dios. Tenemos un Padre que se preocupa por ti, un Padre que te ama, un Padre que está dispuesto a dar su propia vida por vos. ¿Vivimos como hijos de Dios? ¿O tristemente en la semana nos olvidamos de esa realidad? Con dolor lo tuve que aprender y hoy algo que me maravilla es pensar de que tengo un Padre que está todos los días conmigo, que me acompaña todo el tiempo, que se ocupa. Es algo maravilloso. Y hoy alabo a Dios por eso, porque Él es mi Padre. Y un padre jamás abandona a sus hijos. No somos huérfanos de Dios. Él es nuestro Padre. Hay una realidad, un versículo que lo menciona Juan. Yo creo que Juan entendió mejor que nadie este concepto. Y él, escribiendo su primera carta a Juan, primera de Juan capítulo 3, versículos 1 al 3, él pronuncia estas palabras. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Allí el primer versículo de Primera de Juan 3 nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, cuando Él regrese, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza en la segunda venida de Jesús, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Juan lo entendió y Juan también conoció a su verdadero Padre. Yo no sé de quién serás hijo o hija, pero algo que sí sé es que Dios te llama y Dios quiere ser tu Padre. Él quiere transformar tu vida. Él quiere empezar todo de nuevo y Él te llamó con una misión especial. En el libro del Servicio Cristiano, Elena de White, voy a parafrasear uno de sus textos, ella dice que
Dios designó una tarea específica para cada uno de nosotros y nadie puede reemplazarlo. Dios te eligió con un propósito especial y nadie te va a reemplazar, porque Dios te escogió antes de tu nacimiento. Pero Dios es un Dios de amor y nos da la oportunidad de elegir. Podemos elegir cumplir su propósito o podemos no hacerlo. Pero hoy quiero llamarlos a cumplir ese propósito. Llamarlos a ser mensajeros, mensajeros de Dios en cada lugar que estemos, donde quiera que nos ubiquemos. Dios tiene una tarea específica para cada uno de nosotros. Este año a mí me toca trabajar en la radio. Estoy a cargo de la radio de aquí de Rosario. Me contaron que iba a comenzar este trabajo a principio de años y para ser sincera, hermanos, cuando me lo dijeron me sentí muy chiquitita y me siento muy chiquitita. Pero algo que me impresiona es que tengo un Dios grande, un Padre muy grande que se ocupa de mí. Y a pesar de que estamos armando proyectos para el año que viene, para lanzar más proyectos a través de la radio Nuevo Tiempo, yo necesito la ayuda de todos ustedes, porque somos una familia y porque Dios necesita a sus hijos. Es por eso que a través de la radio quiero hacerles la invitación. La radio es de todos, es de la iglesia. Y a través del Ministerio de la Comunicación podemos alcanzar muchas personas. Esas personas que necesitan conocer de Jesús. Es por eso que si en tu corazón sentís el deseo de ser parte de este proyecto, de poder sumar con algún nuevo contenido o con nuevos materiales o haciendo programas en vivo, nosotros desde aquí de la radio queremos invitarte a abrirte las puertas y dejar que Dios guíe, que sea Dios el que dirija. Es por eso que si surge en su corazón el deseo de ser parte de este proyecto, puedan comunicarse conmigo y poder avanzar, porque Dios está regresando. Jesús va a volver y nos necesita en todos los lugares, sea en la radio, sea en los hogares, sea en las escuelas, en las plazas, en todos los lugares. Necesitamos estar y compartir que Jesús está regresando. Hermanos, en esta mañana, citando el versículo de Juan y pensando en la vida de Jeremías, porque Jeremías a partir de este momento dejó ser el hijo de Hilcías, por eso nadie lo conoce a Hilcías, y pasó a ser un hijo de Dios. Y hoy, hermanos, quiero invitarlos a que si hemos cometido errores en el pasado, ya está, queda atrás. Pero invitarte a que hoy podamos ponernos de pie y decirle a Dios, yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu hija, yo quiero amarte y yo quiero ser tu mensajero. Donde quiera que me coloques, donde quiera que quieras que esté, yo iré y responderé a ese llamado. Si ese es su deseo, hermanos, los invito a ponerse de pie. Oramos. Querido papá, gracias. Gracias porque tu amor es tan grande. Tu amor llena nuestra vida por completo. Hoy aquí de pie, Padre, queremos decirte que queremos ser tus hijos. Capaz en el pasado hemos cometido errores, hemos sido hijos rebeldes, pero hoy queremos volver a ti. Hoy queremos aceptarte. Hoy queremos entregarte nuestra vida y pedirte
que por favor nos ayudes a ser tus mensajeros, que nos ayudes a amarte, a conocerte más y a conocer a ese verdadero Padre que eres tú, un Dios de amor que muy pronto volverá por cada uno de sus hijos. En esta mañana, Señor, quiero pedirte que nos ayudes, que nos recuerdes que en tu santo sábado necesitamos estar más tiempo contigo, Padre. Gracias por amarnos, gracias por cuidarnos y gracias por ser nuestro papá. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.